Muy buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias por esa sintonía, gracias por esa preferencia de quedarse con esta entrevista, quedarse con este programa que ha nacido con el interés de llevarle a usted la realidad nacional, económica, de llevarle a ustedes ese análisis, ese debate sobre los temas más importantes que este país necesita debatir, analizar, discutir, para poder sacar las mejores conclusiones. Quédese con nosotros. Este día vamos a tener un tema interesante, un tema que a muchas personas les interesa, porque a veces se dice que este país está muy mal, que este país no avanza, que este país está estancado, pero hay otra visión, pero hay otra verdad. Y hoy vamos a hablar del tema de las inversiones. Hoy vamos a hablar del tema de las exportaciones. Hoy vamos a hablar del tema de esas empresas que quieren venir también al país a invertir en El Salvador, en este país nuestro. Ese es el tema que tenemos para esta noche. Y tenemos un invitado de lujo. Tenemos también a una persona que también se ha dedicado en los últimos meses a, como decimos nosotros, a meterle el diente al tema de las importaciones, al tema de las exportaciones. Nos acompaña esta noche el licenciado Sigfrido Reyes, es el presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, PROESA. Sigfrido, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Julio, por esta invitación y felicitarte por esta iniciativa. Asimismo a TVX por abrir este espacio. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía pueda conocer más sobre la evolución de la economía, basado en cifras reales, en datos objetivos. Creo que es importante que los medios de comunicación abran estos espacios para que pueda haber este flujo de información y que la gente pueda hacerse una opinión más objetiva, más real de cómo está la situación económica del país y sus perspectivas. Así que felicitaciones y gracias. No, gracias, Sigfrido Reyes, por aceptar esta invitación. Vamos a hablar del tema de la promoción de las exportaciones, vamos a hablar del tema de la atracción de inversiones y también hay un tema que ustedes también lo tienen dentro de su página web y lo estaba revisando yo, que es el tema de los asocios público-privados también, que me parece que es una excelente oportunidad, Sigfrido, para poder platicar a la gente de lo que se está haciendo, de lo que se está construyendo sobre estos temas. Pero también la gente se pregunta, bueno, el salto que Sigfrido Reyes da ahora a un organismo tan importante para el gobierno como es el tema de las inversiones, promover esas inversiones, Frido. Pero antes de esto, yo quería también preguntarte, en esta situación del país, ¿verdad? ¿Cómo está el país? ¿Cómo lo ves tú al país? Hay muchos problemas, hay muchas discusiones fuertes en el país. Hemos estado analizando en este mismo programa, en este mismo escenario, Sigfrido, el tema de las pensiones. Hemos estado discutiendo el tema del salario mínimo. Aquí han pasado economistas, también pasó el presidente del Banco Central de Reserva, dándonos sus perspectivas sobre el crecimiento económico. Pero en términos generales, a nivel nacional, Sigfrido, tú que eres una persona con amplia experiencia política también, ¿cómo ves al país? Esa es una pregunta que quisiera en un primer momento hacerte, porque me parece que la gente está esperando una palabra tuya también, como un político de carrera que tiene algo importante que decirle al país. Mira, el país está en un momento verdaderamente especial, tratando de salir adelante, tratando de romper muros, superar dificultades. Hay, creo yo, dos problemas centrales que tenemos que enfrentar y finalmente superar. Primero, obviamente, el problema de la seguridad ciudadana, que tiene tantas derivaciones negativas hacia la ciudadanía e incluso hacia la inversión, hacia el mundo de los negocios, y que demanda estrategias efectivas, planes que sean mucho más eficaces, que le puedan llevar la tranquilidad a las comunidades, a las familias, y por qué no decirlo también a las empresas. Luego el otro gran reto que tenemos en materia macroeconómica creo que es el tema fiscal, que debe de atenderse y debe de buscársele soluciones para que nuestro país sea sostenible en términos financieros en el largo plazo.
Justamente ahí se inserta, entre otras cosas, el tema de la reforma al sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones que nos heredó el pasado, los gobiernos de Arena, es un sistema diseñado para favorecer pequeños grupos y cargar los costos de ese sistema y de los problemas que no resolvió el sistema a la sociedad. O sea, en el mejor estilo neoliberal, privatizar ganancias y socializar pérdidas. Eso ha llevado a que crecientemente el Estado salvadoreño tenga que endeudarse en miles y miles y miles de millones de dólares para pagar pensiones que no cubren las AFP. Peor aún, pagar beneficios extras a pensionados de las AFP que las AFP no les puede cubrir o no les quiere cubrir. Y eso pues significa que el país tiene ahí como una gran carga, una gran piedra amarrada a sus piernas que no lo deja avanzar. Bueno, pero se nos vendió la idea, Sigfrido, de que las desregulaciones de mercados, las privatizaciones, nos iban a traer un beneficio. Inclusive el tema de la dolarización, que fue un tema que ni se discutió. Hoy piden discusiones, pero el tema de la dolarización no la discutimos ampliamente. Es ese escenario que los gobiernos pasados dejan a los gobiernos del FMLN, y algunos todavía, la oposición política en este momento dice que todos los problemas económicos del país derivan de estos dos gobiernos últimos. El problema de la seguridad deriva de estos dos últimos gobiernos. Pero también en el análisis que hemos hecho con algunos invitados, también hemos hablado de ese tema de las privatizaciones, el tema de la desregulación de los mercados, que es una herencia que hemos tenido. Sí, efectivamente, yo creo que es un acto de demagogia y un acto de total hipocresía afirmar que los problemas del país comenzaron hace 6 años, 7 años, ¿no? Aquí estamos viviendo problemas heredados de un diseño de modelo económico que se empezó a implementar en el año 89, que hacía su énfasis, como tú dices, en la desregulación de mercados, en la apertura al exterior, en la privatización, en reducir el papel del Estado al mínimo posible, en dejar sectores estratégicos al libre albedrío del mercado, que al final no resultaba eso, sino que el control por grupos monopólicos u oligopólicos de actividades esenciales. Y bueno, el culmen de todo eso fue el abandono de la política monetaria, adoptando una moneda extranjera como nuestra moneda de curso legal. Toda esa promesa del neoliberalismo, aplicada por Arena de forma bastante ortodoxa y hasta fanática, pues fue generando problemas estructurales en la economía que hoy tenemos que enfrentar y superar. Pero más que echarle las culpas a los gobiernos del pasado, yo creo que nuestro gran reto es ser creativos y encontrar soluciones, encontrar salidas, en eso estamos. Y volviendo a este tema de pensiones, bueno, ayer ya se ha presentado una propuesta al órgano legislativo para reformar la ley del sistema de ahorro de pensiones, que permitiría que el sistema de pensiones le pueda cumplir al pensionado. Actualmente las cifras que se presentan realmente generan una enorme preocupación. De cada 10 cotizantes al sistema de AFP, solo 4 se van a poder pensionar. Y será además una pensión que se va a terminar cuando se le acabe el ahorro. No es una pensión vitalicia. Y un pensionado pues puede tener una vida de 5 o de 30 años más. Pero si se le acabó su ahorro a los 6 años, a los 8 años, ¿quién se hará cargo de eso? Pero luego deja a 6 de cada 10 sin pensión alguna, a pesar de haber hecho el esfuerzo de cotizar mes a mes, pero al final le dirán, mire, no cumplió los 25 años, aquí está un cheque y mire usted cómo resuelva. Eso nos parece que es algo tremendamente injusto, y cuando uno recuerda toda esa promesa de los gobiernos del pasado, allá por el 97-98, de que tendríamos un sistema de pensiones que nos daría pensiones
de alta rentabilidad, decentes, de por vida, que cada quien sabría lo que tiene, que se le retornaría con altos, llamémosle rendimientos, pues yo le llamo a eso el engaño del siglo. Claro. El engaño del siglo, eso no funcionó. ¿Qué es lo que funcionó? Bueno, funcionó un buen negocio para varias empresas administradoras de fondos de pensiones, que nacieron como 5 o 6 en su momento, luego terminó concentrado en un duopolio. Estas empresas han captado desde su nacimiento 6.700 millones de dólares. De eso, 1.400 millones de dólares, o sea, el 20%, han ido para que funcionen ellas mismas y para pagar seguros y para utilidades. O sea que de cada 5 dólares que ha aportado el cotizante, $1 no va para su pensión. Eso es un alto costo social. Claro. Y un alto costo personal para el ahorro del cotizante. Frido, ¿qué te parece la posición de la derecha del país al catalogar, al hacer la característica de la propuesta del gobierno, de la reforma al sistema previsional, al llamarle el robo del siglo? ¿Qué te parece estas aseveraciones bastante fuertes que hace principalmente el sector privado, la ANEP? Bueno, yo siempre distingo, el sector privado es diverso, el sector privado es variado. Una cosa es el señor Dabú, con sus declaraciones altisonantes y generalmente ofensivas, y otra cosa son otros dirigentes del sector privado con los cuales el gobierno tiene un diálogo muy fluido, muy productivo. Pero refiriéndonos a esa campaña, yo usaría las palabras que usó el presidente Sánchez Serén hace un par de semanas. Esta es una especie de terrorismo mediático que busca inyectar miedo a las personas, terror. Y tú sabes que el ser humano, por naturaleza, pues es susceptible a caer en ese tipo de situaciones subjetivas. El miedo, el terror a lo desconocido, y entre más grande es la mentira, decía Goebbels, el ideólogo del nazismo, pues más posibilidades hay que la gente se la crea. No hay ningún robo. Lo que hubo fue un gran engaño. Claro. Hace ya 18 años, tremendo engaño. Lo que estamos tratando como gobierno es reconfigurar un sistema de pensiones que sea sostenible, que sea viable financieramente, que le dé respuestas al futuro pensionado y al actual pensionado, que permita tener pensiones mínimas para aquellos que ganan hasta 2 salarios mínimos, y que también permita que el que gana arriba de 2 salarios mínimos también pueda aportar más para su futura pensión. O sea, no elimina la posibilidad del ahorro individual, sí, la capitalización individual, sí, pero también garantiza un sistema solidario donde los pensionados actuales y futuros de bajos ingresos tendrán una pensión asegurada, vitalicia y además con acceso al seguro social, o sea, con acceso a servicios médicos hospitalarios, lo cual también es muy importante para un pensionado. Sigfrido, ¿qué le pedirías tú a la Asamblea Legislativa, particularmente sobre ese tema? ¿Qué le pides tú como expresidente de la Asamblea Legislativa ante este tipo de planteamientos que el gobierno está haciendo para reformar este sistema? Yo lo que pediría es que, primero, pues, que se dé un debate abierto a la nación, donde todos expongan sus argumentos. Yo creo que el gobierno ha expuesto sus argumentos, pero necesariamente habrá que exponerlos ante los diputados y diputadas y ante toda la faz de la nación. Pues habrá oportunidad para los críticos que también señalen sus puntos de vista, pero al final yo espero una decisión responsable de los diputados, de los partidos que realmente quieren para este país una sostenibilidad, una estabilidad, un futuro realmente digno para los pensionados, y que aquellas voces histéricas que ahora estamos escuchando, que están pensando cómo defender el negocio de 2 empresas y no pensando en la sociedad, pues esas voces queden en minoría y que finalmente la reforma prevalezca, salga adelante
y que podamos con ello conseguir el objetivo de un sistema de pensiones más ajustado a nuestra realidad, a nuestras posibilidades, un sistema de pensiones digno para el pensionado presente y futuro, y también bajar la presión que existe sobre las finanzas públicas por la irresponsabilidad de aquellos gobiernos que le dejaron al gobierno una gran responsabilidad de cubrir pensiones sin definirle mecanismos para financiarlo, sin una reforma fiscal que volviera posible que ese sistema heredado se pudiese financiar. Voy a continuar. Bueno, estamos platicando con Sigfrido Reyes, es el presidente de PROESA, el organismo promotor de exportaciones e inversiones en El Salvador. Quisiéramos seguir hablando de este tema tan importante que es el tema político, que esos temas que al salvadoreño también al final le pueden afectar. Vamos a seguir, yo sé que la gente quiere que sigamos hablando de esto, pero también tenemos el tema de inversiones, Sigfrido, y vamos a aprovechar, ir a un corte y luego vamos a conversar con nuestro invitado sobre el tema de las inversiones. Ya regresamos. Bueno, continuamos con nuestro espacio Encuentro Económico con Julio Villagrán. Si recién va sintonizando, bienvenido. Estamos platicando con el presidente de PROESA, el licenciado Sigfrido Reyes, sobre el tema de las inversiones. Hay algunas cosas que aparecen en la página web de PROESA que son interesantes, que los que puedan entrar lo hagan, sobre todo con el tema de las inversiones. Y aparece algo que quisiera compartirlo, que me parece sumamente importante. Dice: el sector textil y confección, mejor conocido como maquilas, constituye una de las principales fuentes de divisas para El Salvador, tal como lo demuestran los datos oficiales del Banco Central de Reserva. El desempeño de nuestras inversiones continúa firme, tal como expresó un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El Salvador es uno de los 3 únicos países de la región, junto con Panamá y Honduras, que creció en atracción de inversión extranjera directa durante el primer semestre del 2015. En 2015 las exportaciones del sector alcanzaron 2.551 millones de dólares, es decir, 149 millones más que en el 2014. Genera aproximadamente 75,000 empleos directos, representando el 43% del empleo de la industria. También se ha destacado que se ha posicionado en nichos particulares, como el de las fibras sintéticas, con el fin de hacerle frente a la expansión de sus principales competidores, como lo son Vietnam, México e Indonesia. Tan importante es el sector que ha pasado del 19 lugar al 10 como proveedor al mercado de Estados Unidos entre 2005 y 2015. Y por último, dice el informe, el presidente de PROESA se refirió además a los diversos incentivos que el gobierno de El Salvador ha puesto en marcha para promover las inversiones, como la ley de inversiones, la ley de turismo, la ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad y la ley especial de asocios públicos-privados. Esto lo pueden encontrar ustedes en el portal web de PROESA. Ahí lo van a encontrar. Sigfrido, cuando uno se mete al tema de las inversiones y empieza realmente a ver los datos, este sector de la maquila es un sector muy importante. Recientemente hubo algunas protestas de algunas empresas y se dijo: estas empresas se van. ¿Qué está pasando? Porque los datos nos dicen una cosa diferente, pero algunos medios destacan algunos problemas muy particulares, digamos, del sector industrial. Pero si cuando uno ve las cifras en frío, se da cuenta que el trabajo de inversión que este gobierno está haciendo es importante. Cuando las cifras dicen, inclusive estamos mejorando más que el 2014. ¿Cómo está el sector de inversiones? ¿Cómo tú lo encuentras? ¿Y cuáles son las grandes apuestas que tú como presidente de este organismo tienes en el tema de las inversiones? Sí, efectivamente, una economía para crecer necesita inversión. Eso genera empleo, genera ingresos y genera el ciclo económico positivo. También necesita ampliar mercados, eso significa exportar, salir más allá de nuestras fronteras geográficas. En materia de inversión puedo decirte que el país ha venido en una ruta positiva.
El año pasado, 2015, los ingresos brutos de inversión extranjera superaron los 700 millones de dólares. Es una cifra verdaderamente importante, significativa. Hay sectores que están atrayendo mucha inversión. Puedo mencionar el caso del sector de generación eléctrica, puedo mencionar la misma manufactura, incluyendo la manufactura textil, puedo mencionar el sector de desarrollo inmobiliario. Esta mañana, por ejemplo, estuvimos con el vicepresidente Óscar Ortiz en el lanzamiento de un nuevo proyecto de oficinas, una torre de capital guatemalteco, una inversión de más de 30 millones de dólares, acá en el sector de Zona Rosa, en San Salvador. Hay otros sectores como agroindustria, el sector de servicios empresariales a distancia, los así llamados call center, en fin. Hoteles también. El sector turismo, hay una importante inversión, nada menos ahora, este año esperamos inaugurar el nuevo Hotel Hyatt, que es también una inversión guatemalteca, junto con un centro de negocios, aquí en el sector de lo que se conoce como Las Cascadas, y otros desarrollos en el interior del país. Hay proyectos bastante bien definidos por el Ministerio de Turismo, que estamos en la búsqueda de inversión en la zona oriental del país, así como el Hotel del Cerro Verde, que está en proceso también de buscar inversionistas. Tenemos en el sector de energía, creo yo que es posiblemente uno de los que más van a absorber inversión nacional y extranjera en los próximos 5 años. Ahí estamos hablando de enormes proyectos. Puedo mencionar el proyecto de la planta de generación en base a gas natural, que se lanzará pronto su construcción en el área de Acajutla. Es un proyecto que puede llegar a los 900 millones de dólares en los próximos 4 años. Recientemente, junto con el Consejo Nacional de Energía y CIGET, hemos lanzado una licitación internacional para construir plantas solares y eólicas hasta por el orden de 150 megawatts. Esto, grosso modo, puede significar 300 millones de dólares. Hay al menos 200 millones de dólares en plantas solares que están en este momento bajo construcción. CEL tiene también enormes proyectos. Prácticamente está por arrancar ya la construcción tan retardada por distintas razones, ¿no? Claro. Del Chaparral, la ampliación de las capacidades de las antiguas presas hidroeléctricas, nuevas perforaciones para extraer más vapor para energía geotérmica. También esto significa que se tiene que ampliar la red de transmisión, porque la oferta de energía va a ser muy grande, necesitamos hacer inversiones enormes en la transmisión. Y todo eso pues lo está viendo CEL a través de su filial ETESAL. En el área de la industria particularmente le estamos apostando mucho, no solamente a la industria textil, mal llamada maquila, diría yo. Claro. Porque maquila es un concepto un poco ya desfasado para el país. ¿En qué consiste? En que tú recibes piezas de prendas de vestir o de juguetes, de lo que sea, llega todo desarmado, tú simplemente lo armas, lo coses, lo pegas y lo reexportas. La realidad de nuestra industria textil y de confección ha cambiado mucho. Ya no es esa maquila lo que predomina. Pero sigue siendo fuerte, Sigfrido, este tipo de inversiones. Es que sigue siendo fuertísima y las cifras que tú has dado son correctas. Lo que sucede es que ahora la mayor parte o buena parte de las telas, de los hilos que se utilizan, se fabrican en El Salvador. E incluso diseños que se hacen en El Salvador. Tanto estamos hablando de fibra sintética como de fibra de algodón.
O sea que nosotros nos hemos ido creando cadenas o encadenamientos productivos, tanto hacia atrás como hacia adelante. Hay grandes plantas textiles en el país produciendo tela e hilo, que luego se entrega o la compran las industrias de la confección para fabricar prendas de vestir y otro tipo de productos. Hay algo que me llama la atención, Sigfrido, y es que el hecho que siempre este tipo de industria ha sido cuestionada por algunos sindicatos, por algunos organismos que ven el tema laboral. Pero lo que yo estoy viendo realmente es una armonía, digamos, entre gobierno y este tipo de industria también. Al ver las cifras, uno puede advertir que realmente el trabajo que ustedes de la promoción de las inversiones, hasta los que están apostándole también a que las leyes, a que el sistema de gobierno funcione adecuadamente, la burocracia funcione en el país para que estas empresas le puedan seguir apostando a El Salvador, me parece también que hemos avanzado en esto. Sí, absolutamente. Mira, nosotros invitamos a todo tipo de empresas, medianas, pequeñas, grandes, nacionales, extranjeras, no hay ninguna discriminación. Lo que siempre les demandamos es el cumplimiento de la ley. Leyes laborales, leyes fiscales, leyes ambientales, todo tipo de ley. Leyes de protección al trabajador en términos de su seguridad laboral. Claro, de vez en cuando aparece una empresa que no se ajusta. Tú comentabas el caso de una empresa que recientemente ha tenido problemas y que de la noche a la mañana apareció cerrada, ¿verdad? Aquí en la zona franca internacional, camino al Aeropuerto Internacional Moisés Romero. Bueno, pero son casos excepcionales. En general, el clima laboral y la relación de las empresas con los obreros, en general, es una relación sana. Hay empresas que tienen muy buenas prestaciones para sus obreros y obreras, facilidades para que puedan incluso tener sus hijos e hijas cuidados materno-infantiles, clínicas, etcétera. O sea, creo que en eso, por supuesto, las autoridades tratan de contribuir, el Ministerio de Trabajo pues hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte en cuanto a la atracción, pero también al seguimiento, porque no basta convencer a un inversionista, a una compañía de instalarse en El Salvador. Hay que acompañarla en todos los momentos para que pueda superar dificultades que de repente se cruzan en el camino. Y en el tema burocrático, ¿cómo estamos, Sigfrido? Algunas personas de la empresa privada los he escuchado quejarse del sistema burocrático en el país. Dicen que ese tipo de que van alargando las cosas, los permisos, el medio ambiente, el tema del Ministerio de Trabajo, que eso hace que las empresas al final se decepcionen y ya no quisieran invertir en el país. ¿Cómo estamos en ese? Así concretamente tú que, por supuesto, creo que te interesa promover y hacer sentir a estos inversionistas que este país va a funcionar para ellos. Creo que es parte de tu trabajo. ¿Cómo ves tú en este sistema burocrático nacional? Yo creo que todavía tenemos mucho para mejorar. No voy a remontarme al pasado, pero de una manera u otra el país terminó construyendo un sistema legal donde en algunos aspectos hay excesivos trámites, tiempos largos para dar respuesta a solicitudes, a requisitos. Y eso significa no solamente pérdida de tiempo, lo cual es muy valioso, también costos financieros altos, porque un proyecto que no arranca, y tú como economista lo sabes, tal vez tiene asegurado ya un financiamiento, pero no arranca, entonces hay un costo financiero. Tarda 3 años, tarda... 2 años, 3 años, ¿verdad? Como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo y lo seguimos haciendo, primero para que los trámites sean transparentes y con eso evitar cualquier vicio de corrupción.
transparencia, equitativos, donde no haya quien tenga un favoritismo y le digan su caso lo voy a poner como primero en la cola, ¿no? No, que haya equidad en el tratamiento. Pero aún así, yo estoy consciente, porque lo vivo todos los días. Te lo dicen a ti los todos inversionistas. los días los inversionistas que tenemos que mejorar, recientemente el presidente Salvador Sánchez Serén instaló el Consejo de Mejora Regulatoria, que es un organismo que debe de identificar dónde están esos cuellos de botella, dónde están esas disposiciones excesivas o a veces duplicadas o a veces injustificadas, para que todos los procesos ante entidades estatales, sean del gobierno central, sean de autónomas, sean de municipios, gobiernos municipales, que intervienen también en los procesos de permisos, pues sean más expeditos, más rápidos. Yo pienso que si logramos salir adelante desmontando cualquier obstáculo burocrático innecesario o injustificado, tenemos un enorme potencial de crecimiento en inversión nacional y extranjera. Yo conozco casos de proyectos que se tardan 2 años, 3 años en un trámite. Y eso es simplemente demasiado. Claro. Hay que aceptarlo, es demasiado. Los países que nos llevan la delantera en materia de atracción de inversión han logrado acortar los procesos. Agilizar esos procesos. Claro. Y tú me dices, bueno, pero siendo yo parte del gobierno, pues yo soy de los primeros que defiendo la necesidad de burocratizar, de reducir trámites, de acelerar tiempos, de acortar pasos. Con ello creo que estaríamos mandando una tremenda señal para los inversionistas, al tiempo que se mejoran todos los aspectos relacionados con la seguridad jurídica, donde creo que el país anda bastante bien. Sí. Anda en términos internacionales un país donde se reconoce pues que aquí hay un respeto a la ley, que las instituciones funcionan, pero mejoremos también la parte de la burocracia, y de la llamada tramitología. Bueno, estamos platicando con Sigfrido Reyes, es el presidente de Proesa, el organismo promotor de las exportaciones e inversiones en El Salvador. Recién pues nos ingresamos en este tema, hay tanta experiencia acumulada de Sigfrido y creo que esa experiencia es la que el presidente de la República también está aprovechando. Hay un tema que es interesante, Frido, que yo te lo quiero dejar planteado, y es el tema de los salvadoreños en el exterior que quieren venir a invertir al Salvador, que es un tema que a mí allá en Los Ángeles y en Washington también me han abordado algunos compatriotas para hablar de estos temas. Esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Recuerden que ya estamos en las redes sociales, en Facebook, como Encuentro Económico. También estamos en el Twitter como @encuentro_e. Y en YouTube también tenemos nuestro propio canal de Encuentro Económico, donde puede encontrar todos los programas que vamos emitiendo jueves a jueves aquí en Encuentro Económico. Hoy vamos con Coralia Cuellar, que nos tiene su micro noticiero económico, que es cortesía de dinero.com.sb. Vamos, Coralia, adelante. Buenas noches, les saluda Coralia Cuellar y bienvenidos a este resumen de dinero.com.sb dentro de la entrevista de Julio Villagrán. Vamos a las informaciones más importantes de esta semana y de este día. Si bien es cierto, las reformas al sistema de pensiones estaban anunciadas y muchos de los gremios dijeron que se aprobaría un sistema mixto, el 78%, según el Ministerio de Hacienda, de las pensiones irían a un sistema de reparto y el 22% se sumaría además al sistema de cuenta individual. Según las reformas del sistema de pensiones presentada ayer por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, no fue sorpresiva porque ya se anunciaba un sistema mixto.
Según las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aunque todos deberán estar en el sistema de reparto, el 22% únicamente de la población cotizante y que gana más de 2 salarios mínimos podrá ahorrar en el sistema individual y el sistema restante o el sistema individual, que es el 78% de esta población, podrán hacerlo únicamente en el sistema de reparto. Los diputados del FMLN aseguraron que esta propuesta no se irá sin discusión a aprobación del Pleno. Otra de las posiciones fue la de Waldo Jiménez de la ANEP, quien asegura o explicó que se busca incrementar los niveles de recaudación o de interés de estas pensiones, pero asegura que este sistema mixto no vendrá a abonar en nada al sistema de pensiones actual. En otra de las informaciones, ley contra la usura es una de las pocas y grandes oportunidades que ha tenido el sector para recaudar o para ayudar a ahorrar a los usuarios del sistema de banca estandarizada. Según el BCR, 42.1 millones de dólares fueron ahorrados este año por o gracias a la ley contra la usura. El Banco Central de Reserva busca que se reforme la ley contra la usura a fin de hacer más eficiente esta información enviada por sus acreedores a ellos y a la Defensoría del Consumidor y que dé mayores atribuciones para una mejor implementación de la ley. Asimismo, tenemos otras informaciones. Hacienda quiere más dientes para cobrar deudas tributarias y para que las personas que adeudan multas puedan llevar esos impuestos a las arcas del Estado. Según un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda, durante 2014 y 2015, bajo la recaudación fiscal, 324 millones de dólares, debido a una serie de acciones adversas de la administración tributaria. El Ministerio de Hacienda propone o pide que se apruebe con prontitud una ley que les permita recuperar eficientemente la deuda tributaria y las multas de naturaleza pública para incrementar así la recaudación y ayudar a la estabilidad económica. Y finalmente tenemos otra información importante. En el ámbito internacional, los precios del petróleo caen ante el pronóstico de recesión económica global. Potencias económicas como China, que atraviesa dificultades económicas y que es uno de los mayores consumidores de petróleo, podría en el futuro reducir sus niveles de importación de hidrocarburo, lo que refleja en la cotización del crudo. Los precios del petróleo cayeron este jueves con pronósticos de marcada desaceleración global de la economía y esto impactará directamente en la compra de importantes volúmenes de crudo cuyo mercado está saturado al máximo. Es así como llegamos al final de este resumen de dinero.com.sb. Recuerde siempre sintonizar este programa cada jueves y cada domingo en la entrevista de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Estamos de regreso en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Hoy platicamos con el presidente de Proesa, el licenciado Sigfrido Reyes. Hemos estado hablando del tema de las inversiones, también ha dado algunas valoraciones sobre la visión de él, cómo está el país en las grandes discusiones que hoy día vemos en todos los medios de comunicación. Pero también habíamos dejado planteado para Sigfrido Reyes una inquietud que es, creo, válida y es bastante grande en los hermanos, los compatriotas que viven en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Hay una buena masa de compatriotas, Sigfrido, que quieren venir a invertir al país. Aunque la gente no lo vea así, allá en Estados Unidos, gente que ha trabajado muy duro, que ha hecho, como decimos vulgarmente, su colchoncito económico para poder venir a invertir al país, quieren venir. Y algunas cosas tal vez los alejan, pero en esencia ellos quisieran estar aquí en el país, quisieran que su dinero, ese que están ganando con un gran sacrificio, fuera productivo aquí en El Salvador. Me imagino que tú te has encontrado con cientos de salvadoreños en estas condiciones. Tal vez tú nos puedes contar cómo tú estás viendo ese tema y cómo también estás promoviendo en ese sector de salvadoreños en el exterior las inversiones locales. Definitivamente,
ahorro de nuestros compatriotas en el exterior puede ser una gran palanca para acelerar el crecimiento económico en el país. No es ningún secreto que compatriotas en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países han podido salir adelante, son ahora personas que manejan empresas medianas, grandes, pequeñas, hay profesionales de muchos ingresos, etcétera, artistas, futbolistas, y muchos quieren invertir en el país. Pero no siempre se encuentra el mecanismo, porque habrá quienes no tendrán el tiempo ni la vocación de venir y estar acá, montar un proyecto empresarial, verlo día a día, porque también pues ya formaron allá familias, tienen también empresas allá. Entonces, tenemos que reflexionar más y profundizar en los mecanismos para que esa voluntad, por un lado, y esos capitales que se han ahorrado, pues puedan llegar al país a proyectos de inversión. En eso creo que tenemos que tener un poco más de ingenio para poder canalizar esas inquietudes de inversión. Uno de ellos puede ser a través de mecanismos financieros como la Bolsa de Valores, donde un compatriota pueda adquirir títulos como los que está emitiendo ANDA o CEPA, o en su momento CEL, para financiar grandes proyectos en el país. O puede ser títulos valores del Estado salvadoreño. Déjame hacer un paréntesis. ¿Quién está orientando sobre estas cosas a nuestros compatriotas en El Salvador? ¿Ustedes han creado algún sistema para poder capacitar a esta gente? Mira, justamente estamos en un esfuerzo interinstitucional junto con el Viceministerio para los salvadoreños en el exterior, también el Viceministerio para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también con otras entidades como el Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero, Fomilenio, para buscar esos mecanismos, porque como repito, hay recursos para invertir, hay voluntad de los compatriotas de invertir. ¿Qué es lo que no hay? Proyectos bien definidos donde ellos pueden invertir con seguridad y que no impliquen necesariamente su traslado al país y que tengan ellos que estar en el día a día de una empresa. Por supuesto, si hay proyectos de los compatriotas que están más enfocados a generar empresas, proyectos empresariales en el país, son absolutamente bienvenidos. Pero pensemos en aquel compatriota que quiere invertir $1,000 o $5,000 o $10,000 y no tiene el tiempo ni un capital suficientemente grande como para venir a montar una empresa propia, pero quiere invertir en su país y quiere tener incluso un ahorro para un futuro retiro. Entonces tenemos que diseñar los mecanismos de ahorro y los mecanismos financieros para que ese ahorro pueda canalizarse a proyectos productivos, ya sea en el área del sector público como en el área del sector privado. ANDA, por ejemplo, va a acometer grandes proyectos de inversión en los próximos años. CEPA igual, CEL igual. Y bueno, por el sector privado pues hay también enormes proyectos en distintas áreas. Tenemos que trabajar entonces en mecanismos que permitan que haya ese encuentro entre la voluntad de invertir y la oferta de capital y la demanda de inversión que puedan encontrarse para que se vuelva posible, que los proyectos arranquen, que funcionen y que los compatriotas puedan tener su inversión y pues sus utilidades en su momento. Bueno, hemos hablado del tema de inversiones, pero también en el tema de exportaciones. A mí me parece que en el tema de las exportaciones hay sin duda sectores que han estado bastante descuidados. Un fin de semana estuve yo en Jiquilisco en una actividad junto al alcalde David Barahona, que tenía un festival del marisco, y ahí nos encontramos con muchas personas, Cifrido, que preguntaban, mire, yo quisiera exportar el camarón,
yo quisiera exportar pescado. Entonces, hay muchas inquietudes y había una universidad de San Miguel que estaba dando un poco de información, pero a esta gente que a lo largo y ancho del país, por toda la costa, quiere dedicarse a una exportación, a veces se agrupan, a veces salvadoreños que se juntan y dicen hagamos una cooperativa o hagamos una empresa. A este tipo de personas, ¿quién los está orientando para poder hacer sus exportaciones a Estados Unidos o a otros países? A veces uno dice, a esta gente nadie le ayuda. La gente dice, por eso no progresa el país, porque nadie les ayuda, el gobierno les ayuda. ¿Hay algún mecanismo que ustedes hayan creado, Sigfrido, para poder apoyar a aquellas personas que se van agrupando y que van haciendo una empresa que significativamente puede exportar a otros países? Justamente esa es una de las misiones de Proesa, el apoyar a los exportadores, a los que no exportan, que puedan exportar, a los que ya exportan, que exporten más, abrir nuevos mercados, nuevos horizontes. Tenemos un programa muy interesante que estamos desarrollando en estos momentos, que se llama Exportar Paso a Paso, que busca el formar a los empresarios que quieren salir al exterior. Casi 300 empresas han recibido ya esa capacitación en los últimos 4 años. Este año esperamos formar al menos unas 50 empresas más en esa dirección, porque tú sabes, se dice fácil exportar, sí, pero es un fenómeno económico complejo en términos logísticos, financieros, mercadológicos. No es lo mismo que tú mandes un producto de San Salvador a San Miguel o de Santana, sí, a Sonsonate, que de El Salvador, aunque sea Guatemala. Hay toda una tramitología aduanera, bancaria, normas técnicas que hay que cumplir. Y lo más complicado, cómo cobrar. Porque fácil es mandar productos o servicios. La gran pregunta es cómo cobrar. Yo estuve recientemente visitando unas cooperativas en el sector de agroindustria y me decían, nosotros hemos mandado productos a Estados Unidos muy demandados, pero nos han quedado debiendo. Entonces, exportar se escucha fácil, pero es un proceso complejo y por eso Proesa tiene como misión asesorar a las empresas, guiarlas, abrirles mercados, señalarles oportunidades de exportación, pero también acompañarlas en todo ese complejo entramado de las transacciones financieras internacionales, las formas de pago. Y que también para que la gente no se equivoque y haga malas inversiones también, ¿no? Absolutamente, que sepan cómo cobrar, qué garantías se tienen que dar para poder exportar, y luego todo el tema de calidad, de empaques, de etiquetado, que son muy importantes ante mercados internacionales. Muy competitivos. Y muy competitivos. Sí. Quiero decirte que como país, nosotros el año pasado hemos cerrado con un desempeño exitoso en materia de exportaciones. Crecimos solamente en exportación de productos, de mercaderías, como se dice, un poco arriba del 4%. En América Latina casi todos los países cayeron en exportaciones, excepto El Salvador y creo que Guatemala. Las exportaciones de la región cayeron 14% en el año 2015. El Salvador exportó 4% arriba. Si le agregamos las exportaciones de servicios, que es un sector que crecientemente está aportando a la exportación nacional, podemos superar un crecimiento de 5%. ¿Qué estamos exportando en servicios? Bueno, estamos exportando mantenimiento aeronáutico, servicios empresariales, call center, estamos exportando software,
animaciones, videojuegos, servicios relacionados a tecnologías de información y comunicaciones, diseños arquitectónicos. Todo eso son servicios que el país está creciendo y hay empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que están demostrando una gran capacidad competitiva. Perfecto. En ese mundo de los servicios. Bueno, platicando con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, organismo promotor de las exportaciones e inversiones en El Salvador. Cuando regresemos del corte, voy a hacer una pregunta que me han pedido que haga. ¿Qué empresas así concretas han mostrado interés en venir a invertir en el próximo año en El Salvador? Esa es la pregunta que le tenemos preparada a Sigfrido Reyes cuando regresemos después de este corte, que es el último. Bueno, rápido se ha ido el tiempo, estamos en el último bloque ya de Encuentro Económico con Julio Villagrán, esta noche platicando con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, organismo promotor de exportaciones e inversiones en El Salvador. Recuerden, este programa se transmite todos los jueves a las 8:15 y el día domingo a las 8 de la noche. Para todas aquellas escuelas de periodismo, escuelas de economía que nos siguen, aquellas escuelas que las tareas las están dejando en base a este programa, gracias por ese esfuerzo que están haciendo los maestros y los encargados de estas áreas en nuestras universidades. Sigfrido, estábamos con un planteamiento de la pregunta. Algunas empresas en concreto o algunas áreas o algunos intereses particulares de gente que quiere invertir en el próximo año en el país, ¿existen? Absolutamente que sí. Yo puedo referirme a los sectores porque por razones de índole profesional y de ética, nosotros no podemos revelar proyectos de empresas, porque pues por razones propias del funcionamiento de los mercados. Pero sí puedo decirte que tenemos intenciones manifiestas de inversión en el área de generación eléctrica. Hay un gran apetito, diría yo, por invertir en energía, por invertir en nuevas capacidades de generación. ¿Hay alguna inversión en energía eólica, Sigfrido? En la licitación que se lanzó hace apenas 2 semanas, se contempla al menos $100 millones para energía eólica, al menos 100 millones. O sea, estamos hablando en términos de megawatts, de hasta unos 50 megawatts en energía eólica. Primer proyecto eólico que habrá en el país, o primeros proyectos eólicos, porque puede ser más de uno, ¿no? Más de uno. Energía solar, pues ya lo mencionaba, están bajo construcción en estos momentos plantas por alrededor de $250 millones en este momento, que entrarán a generar finales del próximo año. Geotermia, pues ya mencionaba las grandes inversiones que está CEL realizando. Pero luego hay otros proyectos en otras áreas. Turismo me parece que es uno de los que más potencial está mostrando. ¿El Cerro Verde se va a abrir? Yo espero que este año se cierre algún acuerdo sobre Cerro Verde y por supuesto que eso reviva una joya natural que tenemos, que bajo un planteamiento pues ya adaptado a la época. También quiero decirte que hay intereses de empresas grandes en materia de logística, importantes, en logística tanto de transporte marítimo como de transporte aéreo. De hecho, uno de los proyectos que se estarían planteando por parte de CEPA bajo la modalidad de asocio público-privado es la nueva terminal de carga en el aeropuerto Monseñor Romero. Una nueva terminal de carga. No es modernizar la antigua terminal, sí. Es una nueva terminal de carga. O sea que hay mucha demanda. Sí, mucha demanda. Y también en el área marítima hemos estado recibiendo empresas de distintos países, sobre todo de Asia, que muestran mucho interés
en establecer en El Salvador bases logísticas para distribuir productos a Centroamérica y eventualmente a todo el continente en la costa pacífica. Si el puerto de la Unión se abriera, el puerto de la Unión daría... el puerto de la Unión está abierto, pero es muy poca carga la que recibe. O sea, está subutilizado. Estamos en el proceso de... Si esto se ampliara, realmente tuviéramos una sí. oportunidad muy grande. Sí, el puerto es un puerto de un extraordinario potencial, pero también es muy compleja la operación de concesión, porque hay otros factores relacionados con la operación del puerto que no son necesariamente factores que tienen que ver con la carga y descarga de buques, tienen que ver con el canal de acceso, el asolvamiento, quién se hace responsable de mantener ese canal abierto. Pero bueno, con todo eso, recientemente en esa área se acaba de inaugurar una ampliación de la planta de almacenamiento de gas de LPG por un monto de $40 millones. Eso no es poco, claro. Eso es una gran cantidad. Y hay otros proyectos relacionados con el sector energético en esa área del puerto de la Unión. Por supuesto, poner en marcha ya de manera eficiente el puerto, cargando y descargando a la capacidad que ese puerto ha sido diseñado, es un reto que tenemos que resolver, pues espero yo que... Nos traería tantas ventajas. Nos traería tantas, porque además, Julio, no es solo el puerto en sí mismo, es el complejo logístico, industrial y turístico que se puede desarrollar en torno al puerto. Sigfrido, el tiempo no nos alcanza para poder seguir platicando contigo. Ha sido interesante esta plática. El tema de lo socio público-privado lo vamos a dejar pendiente y yo quisiera que en la próxima habláramos precisamente de este tema. Hay tantas cosas que hablar en esto. Quiero agradecerte por tu fineza de estar en este programa de Encuentro Económico y las puertas están abiertas, ¿verdad? También para cuando hayan actividades de Proesa, que nos parece un organismo sumamente vital para poderle darle vida y continuarle dando vida a este país. Gracias, Sigfrido, por haber asistido a este encuentro económico. Gracias a ti, Julio, y gracias a TVX por abrir este espacio para que se eleve el nivel de información y de cultura económica de la ciudadanía. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por haber sintonizado esta noche este encuentro económico. Síganos en nuestras redes, Facebook, Twitter y YouTube. Ahí pueden ver nuestros videos para que puedan interactuar con nosotros. Será hasta la próxima en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Buenas noches.